Hola, soy Karin Moore, coordinadora legal de CLAP-SUC. Sin lugar a dudas, el repaso del año 2023, ¿no es cierto?, y los primeros meses del 2024, y pensando en un escenario de mediano plazo, son preocupantes para el país. Estamos en un proceso de estancamiento económico. Nuestros principales motores, que son la productividad y la inversión, están absolutamente detenidos. Y eso claramente requiere de acciones concretas. En ese contexto es que es tan importante hablar de esto que hoy día nos convoca, ¿no es cierto?, que es la permisología o la ley marco de permisos sectoriales. Necesitamos volver a crecer, necesitamos poner eje, ¿no es cierto?, en los puntos que son indispensables para destrabar las inversiones. Llevamos ya algo así como 4 años sumidos en lo que es una profunda incertidumbre, producto no solo de los procesos constituyentes que tuvimos, sino también de las reformas tributarias. En ese sentido, estos proyectos de ley vienen a dar de alguna manera un espaldarazo a esta voluntad de poner foco en el crecimiento económico, retomar la inversión. Por una parte, apuntan en 2 sentidos, ¿no es cierto? Una visión que tiene que ver con permisos inteligentes, de alguna manera destrabar no solo en tiempo, sino que también en formas de tramitación de estos permisos que han históricamente estado entrabando la inversión en Chile. Para cualquier inversionista saber, por ejemplo, en el área minera, ¿no es cierto?, cuánto puede llegar a tomar la tramitación de un proyecto de inversión, desincentiva a cualquier inversionista, sobre todo si esos proyectos son de largo aliento y de montos considerables. Entonces ahí, por ese lado, tenemos esta ventanilla única, ¿no es cierto?, que permite de alguna manera agrupar en un solo lugar no solo la presentación de proyectos, sino que también su tramitación, y no esto que muchos inversionistas decían, hay que ir presentando el mismo documento en distintos organismos, servicios, ministerios. De alguna manera se optimiza, ¿no es cierto? También está en ese sentido el silencio administrativo positivo, que significa que si un organismo se toma más de los tiempos razonables, sobre todo en aquellos servicios donde no tenían preestablecido esos plazos, también sea prudente, ¿no es cierto?, que dado cierto tiempo se entienda por aprobado, por aceptado. Y además se reconoce que hay muchos permisos, estamos hablando de que más o menos para la tramitación de un proyecto de inversión son 400 permisos. Entonces hay al menos 100 de esos permisos que podrían de alguna manera facilitarse al hacerse vía una declaración jurada, por ejemplo, y cuando ya ese proyecto haya avanzado, evaluar efectivamente, no es dejar de hacer, es permitir avanzar para dar celeridad. Y una vez que ese proyecto haya avanzado, se chequea si está todo en orden respecto de esos permisos que son menos importantes. Por otra parte, hay otro aspecto de esta ley marco, ¿no es cierto?, que se refiere puntualmente a lo que tiene que ver con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Y ahí, por supuesto, que también hay aspectos súper considerables que tienen que ver con, de alguna manera, hacer más técnicos los criterios respecto de la evaluación de los proyectos, entregarlos a organismos que también tengan una base técnica e idealmente despolitizar esa decisión. Me parece que es central que avancemos en la línea de que, por ejemplo, la dirección del SEA, ¿no es cierto?, del Servicio de Evaluación Ambiental, sea nombrado por el sistema de alta dirección pública, que de alguna manera le daría un grado de independencia importante desde la decisión política, tratando de asemejar un poco lo que pasa con el Banco Central. Otros elementos que también son importantes a considerar. Ojalá no caminemos hacia el intentar reducir la burocracia con más burocracia. Se ha hablado de la creación de una comisión, ¿no es cierto?, de subsecretarias y subsecretarios para la evaluación y regulación de los distintos proyectos. Me parece que puede ser una buena idea, pero va a depender mucho de la bajada que esto tenga, porque la idea no es aumentar la burocracia, ¿no es cierto?, creando un nuevo organismo con personal, con un presupuesto adicional. Tal vez acá un buen parámetro
podría ser lo que pasó con la ley de transparencia, que de alguna manera pone un encargado en cada servicio y de esa manera se supervisa lo que está pasando en cada uno de los servicios, estableciendo también incentivos para que esto funcione bien. Y lo que es más importante aún es tener siempre la capacidad de medir esto en el tiempo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo se está cumpliendo con esto? Tan importante como conocer las reglas para iniciar una propuesta de inversión en un país es que no me las cambien a mitad del camino. Y eso creo que es otro elemento que también tiene que estar muy presente en la discusión. No es posible que a empresas que ya llevan la mitad del recorrido para lograr hacer una inversión les cambien las reglas del juego. Eso creo que es aún más grave que esta incertidumbre inicial en la que se está moviendo la inversión en nuestro país. Estamos igual en términos de productividad que hace 20 años. Eso debería no solo preocuparnos, sino que alarmarnos, ¿sí? Se nos olvida que estamos compitiendo a nivel global y que hay muchísimos países, ¿no es cierto?, haciendo todos los esfuerzos por atraer la inversión. Y nosotros, que éramos un ejemplo de seriedad institucional, de certeza y seguridad jurídica, hemos dejado ir lo que era nuestro principal capital.